un cuello de botella, un embudo, pues puede ser el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un negocio tan grande, tan inmensamente grande, que han entendido que simplemente con parar o hacer una pausa en ese tránsito del canal son capaces de alterar el consumo mundial. De hecho, el anterior momento de colapso fue con una mujer que llevaba 2 semanas de capitán de barco y cruzó el barco como si los barcos se llevasen a mano, sobre todo esos mastodontes totalmente informatizados, y ahora hubo un choque fortuito entre dos barcos, la cosa más complicada de entender del mundo, que en un primer momento colapsa 100 barcos y luego 300 barcos. La cosa es que tanto el coronavirus como cualquier otro evento actual hace que haya un colapso en los canales. Esos canales incluso se quieren utilizar estos colapsos para decir que es por culpa del cambio climático, cuando lo que sucede es que ha habido un impacto entre dos barcos. Pero bueno, la cosa es que el impacto entre los barcos se resolvió rápidamente, pero esto hace que el transporte por mar se encarezca brutalmente. Una pista. El amo de los océanos es Maersk. El amo. El amo de Maersk se llama Rothschild de apellido. De hecho, una de las tataranietas de los Rothschild es quien está al frente, esta señora, de los contenedores, y que cada vez que hay una pequeña pausa de esto, pues la masa de dinero se dispara, porque lo que era mover un contenedor marino a 2.000 o 3.000 dólares, pues puede llegar a ponerse en 18 o 20.000 dólares. De hecho, el precio medio pasó de esos 2.500 dólares a 12.000 dólares. Millones de contenedores. Podéis imaginaros la masa salarial, económica, mejor dicho, que esto supone. Si no hablas y cuentas lo que está de moda, no tienes derecho a hablar y no puedes hablar. Aquí en España solo se habla de la estupidez de Rubiales y de la cortina de humo de la estupidez de Rubiales. Lo que hay detrás es un enorme interés espúreo, económico, es manipulación mediática y justificar políticas insostenibles. O sea, comparamos una estupidez de un tipo que ha sido problemático y polémico y puesto por unos que les interesaba este tipejo y mantenido por otros, y cuando vemos que se puede sacar rédito económico de algo que no interesa a nadie, se le saca y entonces nos estorba este para poner a uno que sea amigo nuestro. Bien, muy bien, todo esto yo lo veo fenómeno. No lo comparto, pero es humo. Humo para tapar muchas cosas. Entre ellas que llevamos 8 semanas consecutivas viendo el precio de los combustibles subir. Que hay un cuello de botella para los españoles dramático, porque cuando viajes por España nuestro paisaje ha cambiado totalmente. Y no ha cambiado totalmente porque hace calor o sequía o llueve o deja de llover. Ha cambiado para toda la vida, para toda la historia futura que vayamos a ver nuestras generaciones, por aerogeneradores, placas solares, transformación de terrenos para poner las energías verdes y renovables. Hemos visto esta semana pasada cómo un informe destrozaba el impacto ambiental de las placas solares de un doctor que ha calculado el consumo, la emisión de CO2 y la contaminación que genera la fabricación, manipulación y transporte de las placas solares, incluso la construcción de las naves para almacenarlo, que multiplica por 5 las cifras oficiales que te habían dado. Por lo tanto, es muchísimo más contaminante las placas solares que el uso del gas. Es contaminante como el carbón, para que te hagas una idea. Y encima las placas solares no se pueden reciclar. Las placas solares, que tienen una efectividad de un 22 o un 28% del total de la superficie, pero esta es la parte buena. A partir de 35 grados de temperatura el rendimiento se cae al suelo. Esta es bastante buena también. Pues resulta que eso lo hemos mezclado con aerogeneradores. Bien, los datos del Estado español de esta última semana es que hemos estado quemando gas como si no hubiese un mañana. De hecho, lo que se llama mix energético, en ningún momento hemos dejado de gastar menos de un 30% de la energía eléctrica generada con gas. Os lo he explicado muchísimas veces, el tope del gas a los españoles ya nos ha costado más de 4.500 millones de euros, de los cuales más de 2.200 millones han sido para subvencionar ese tope ibérico a Francia, Portugal y Marruecos. Ahí la llevas.
De hecho, le compramos electricidad a Francia de origen nuclear como si no hubiese un mañana. El mayor problema que tenemos en la balanza comercial es la compra de energía, básicamente electricidad o a Marruecos o a Francia, y gas, sobre todo pues a Estados Unidos, que le ha venido muy bien la guerra ilegal de Putin, y combustibles, petróleos. De hecho, Estados Unidos o Nigeria se llevan la palma. Tenemos 10 países que hemos variado unos países y estamos democratizando teocracias musulmanas para comprarles el petróleo que ya no nos estorba. Compramos lo que nos diga Estados Unidos. Cuando vemos el mix energético de ese 30% de quemar gas, una de las cosas más chocantes es que cuando te dicen que tenemos problemas con el agua. Bien, el Estado dice y anuncia que un 15% de la generación de electricidad de origen hidráulico ha sido pues de arrojar agua por las presas, y el 15% de la electricidad del mes de julio y de agosto se ha producido tirando agua, pero que se ha tenido que utilizar con moderación porque la media de los embalses en España no llega al 40%. Estamos tirando agua para producir electricidad. Todo eso después de haber invertido más de 200.000 millones de euros en placas y aerogeneradores. Y lo mejor es la explicación que te da el Ministerio de Transición, que es que hace poco viento, y como hace poco viento la producción eólica se ha ido a la mierda, así que hemos tenido que tirar del gas como si no hubiese un mañana. De hecho, el día que menos gas se ha quemado era el 22% de la energía eléctrica en España. La media desde primavera es del 29% y en verano más del 30%. Gas, 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 americano, americano, americano. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el futuro energético es un aerogenerador que sin aire, sin viento, no funciona, o una placa solar que con las condiciones climáticas produce poco, menos o nada, absolutamente. De hecho, aquí empezaremos otra vez a tener lo de siempre, que es polvo en suspensión, que ensucia las placas, y las placas producen menos porque están sucias, y entonces viene el proceso de lavar y limpiar las placas. De este tema no se puede hablar, igual que no se puede hablar de la especulación de los precios, de la subida de los precios de los alimentos. Así que la gente se entretiene en televisión con algo que se haga machaconamente estúpido y cansino. Lo importante, realmente importante, es de lo que no te van a hablar en la televisión. Hemos visto días con picos de precios de la electricidad que triplican el precio más alto de la electricidad en la era de Mariano Rajoy Brey. ¿Por culpa de qué? Si tenemos instaladas más de 110.000 millones de euros más en placas y aerogeneradores que en la época de Mariano Rajoy Brey. Si en Castilla y León se produce el 89% de la electricidad que consume Castilla y León de origen de placas y aerogeneradores, ¿por qué siguen teniendo un precio tan elevado? De hecho, tienen picos de tanta producción que el coste energético sería cero, pero eso es imposible porque hay que pagar impuestos, la deuda, los préstamos y la inversión. El pufo de las renovables, pues de esto no se puede hablar. De todo lo que hay instalado ahora mismo en España, de todo el paisaje que tú ves, cuando tú ves esa inmensidad de aerogeneradores en lugares como Albacete, que hay pocos, cuando te metes en Aragón o en Castilla y León y empiezas a ver aerogeneradores, pero por cientos y cientos de esas moles de hormigón, que ya les dediqué algunos vídeos al cálculo de hormigoneras utilizadas para instalar aerogeneradores. Únicamente en Aragón se han utilizado casi 20.000 hormigoneras con más de 32.000 kilos de hormigón para hacer los pies de esas moles. Moles, calcula los millones y millones que hay ahí de hormigón que no vas a quitar nunca en la vida. Las pistas terrestres, los incendios forestales asociados a la instalación de placas y aerogeneradores. Esto en Asturias va a ser un escandalazo y gordo, los fuegos del pasado marzo, donde todo eso se va a llenar de placas y aerogeneradores, igual también que en la provincia de Álava, donde en la zona de Vitoria y en otros lugares vais a ver placas como si no hubiera un mañana. Sí, en un sitio que está mucho tiempo nublado, pero el negocio es el negocio, amigo. Así que el echar lobos, espantar a los pastores y meterle fuego a todo sirve para que el agente del campo se va retirando, el precio del terreno se va al suelo, los fondos de inversión los compran y ponen placas y aerogeneradores que, aunque sean deficitarios, como están subvencionados, pues hacen el negocio. Es genial. Pues bien, por cada placa que veas en el suelo y por cada aerogenerador que ya tienes de pie en España, hay
una placa y media almacenada esperando a ser puesta y 2 aerogeneradores esperando para instalarse. Mira cómo va a ser la estética, los campos y lo que hay que hacer en este país. Todo eso a la espera de poder instalarse. Ya está comprado y almacenado y producido. Así que los nuevos aerogeneradores y las nuevas turbinas que son más eficientes, pues las vamos a dejar ahí porque tenemos las que son menos eficientes, que ya están compradas y ya están almacenadas y hay que instalarlas sí o sí. Ah, por cierto, reciclamos palas de aerogenerador de la forma más original posible. Una vez que la placa de aerogenerador ya no vale, se coge, se meten unos monstruos que la muelen y muelen las placas hasta molerlo muy fino, lo siguen moliendo y moliendo, utilizando energía eléctrica del gas. Y cuando se ha molido fino, 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 se le echa al hormigón para volver a hacer placas. Y no, para instalar otros aerogeneradores. Hormigón, hormigón, hormigón. Sí, también se le pone hormigón a las placas, pero ya las placas, los pies de las placas ya se gasta tan poco dinero que lo único que se hace es clavar los tubos y bisagras y venga y ahí atornillar y con mariposa y empalmes. Más del 80% de todos esos productos son chinos y el 50% de la inversión es árabe. Y la explotación eléctrica, más del 80% le corresponde a fondos de inversión chinos. Ellos te venden el material y como no tenemos dinero, ellos ponen los fondos junto con los árabes que están metiendo dinero. Pensad que únicamente Arabia Saudí tiene 600.000 millones de dólares en fondos. El último que ha venido a España de 5.000 millones de dólares para instalar placas y aerogeneradores aquí. En su país no las ponen, nos las ponen a nosotros aquí. Eso hace que nuestro campo se vaya a la mierda y al mismo tiempo que se va a la mierda, eso genera otro comercio distinto de tanto de todo lo que es comida que va a venir desde África, desde países musulmanes. Es maravilloso. Mientras tanto, los españoles se preocupan de las cosas importantes. Plazas de empleo público, el beso de Rubiales, Gran Hermano. Ah, y echarse fotos en la playa de los pies. Nos tiene que pasar mucho. Y llegará al punto donde, por desgracia, me voy a alegrar de todo lo que nos pase.